Muy bien. Eso es entre otras cosas, porque también ocasiona glaucoma, también ocasiona diabetes. ¿Ya? Los efectos biológicos de los andrógenos adrenales, ¿ya? Estos andrógenos son precursores de la testosterona y la dihidrotestosterona. ¿Ya? En varones la conversión de androstendiona, que es A4, a testosterona, es más o menos el 5% de la población, de la producción total de testosterona, porque la testosterona en el varón se produce en el testículo. En mujeres en fase folicular, androstendiona genera testosterona más o menos el 60% y 50% de la producción de dihidrotestosterona, que es la hormona andrógena más potente, el andrógeno más potente. En mujeres a mitad del ciclo, a mitad del ciclo, el 40% ocasiona el 40% de la producción de testosterona. Muy bien, esta es una tablita que les enseña las bioequivalencias de los glucocorticoides. No se olviden, por ejemplo, 5 miligramos de prednisona equivale a 25 miligramos de hidrocortisona. ¿Ok? De prednisolona igual es 5, de metilprednisolona es 4. ¿Ya? Y miren, de betametasona y de dexametasona son muy bajitos. Es decir, que una dosis grande, por ejemplo, mira, acá lo multiplico para que la dexametasona llegue a 8, a ver, ¿por cuánto hay que multiplicarlo? Casi por 10. Entonces es como tomar prednisona 50 miligramos. Y la dexametasona vive hasta 21 días en su sangre. En cambio la prednisona solamente unas horas. Para que tengan una idea, ¿okay?, de la potencia de estos fármacos. Muy bien, para seguir avanzando, ¿la renina transforma angiotensina en aldosterona? ¿Sí? ¿Qué hemos visto hace un rato? ¿Quién transforma angiotensina, o mejor dicho, angiotensinógeno en angiotensina? La renina transforma el angiotensinógeno en angiotensina, ¿ya? No en aldosterona. Las células las secretan las células de túbulo proximal, ¿no? ¿Las secretan qué células? Las células yuxtaglomerulares, ¿no? ¿Activa la vitamina D? No. ¿Se libera por efecto directo del hormona antidiurético? Tampoco, ¿no? ¿Se libera si disminuye la presión arterial? Eso sí es cierto, ¿no? Si disminuye la presión de perfusión en el riñón, vamos a ver que aumenta la producción de renina. Su respuesta es la E. La aldosterona es un glucocorticoide, ¿sí? ¿Es correcto? Es un mineralcorticoide. ¿Se secreta tras un aumento de la presión arterial? No, más bien con disminución. ¿Aumenta la expresión de acuaporinas? ¿Qué hormona aumenta las acuaporinas? La vasopresina. ¿Aumenta la excreción renal de potasio? Sí, ahí sí, ¿ya? Porque produce hipocalemia. ¿Inhibe la ATPasa sodio-potasio? No. Su respuesta es la D. Los mineralcorticoides son hormonas esteroideas que se producen en la glándula suprarrenal. A ver, los mineralcorticoides son hormonas esteroideas que se producen en la glándula suprarrenal, fundamentalmente en la capa glomerular. Muy bien, es la A. ¿Sí? ¿Todos claros? Muy bien. La liberación de ACTH o adrenocorticotropina por la hipófisis no está controlada por, a ver, la CRH sí controla, ¿no? CRH es hormona liberadora de corticotropina. ADH también está asociada a un aumento de liberación de ACTH. El cortisol plasmático, por supuesto que sí. Si hay mucho cortisol, impide la secreción de ACTH. El ciclo sueño-vigilia. No se olviden que los corticoides tienen ciclos circadianos, ¿ya? La renina no tiene nada que ver con la secreción. A ver, ¿cuál de los siguientes? Me equivoqué. Ya, ¿cuál de los siguientes glucocorticoides tiene mayor acción mineral
corticoide. A ver, volvamos un ratito, antes que se me pierdan. Acá. Miren, eso se me olvidó mostrarle. Potencia. A ver. Potencia de retener sodio, es decir, acción mineral corticoide. Miren, el cortisol 1, la cortisona 0.8, la fludrocortisona 1.25, la prednisona 0.8, prednisolona 0.8, la metilprednisolona 0.5, triamcinolona, betametasona y dexametasona. De estos, ¿cuál tiene mayor efecto mineral corticoide? A ver, la fludrocortisona, por eso que se usa en el tratamiento de la enfermedad de Addison, ¿ok? Y lo otro, la que le sigue, la hidrocortisona o el cortisol. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál de los siguientes glucocorticoides tiene mayor acción mineral corticoide? A ver, de estos, ¿sí? Hidrocortisona, ¿no? Estos tres no tienen nada, 0. Este es 0.8 y este es como 1. ¿Ok? Su respuesta es la A. Uno de los siguientes efectos fisiológicos de los glucocorticoides es falso. ¿Ya? Favorecen la gluconeogénesis en el hígado. ¿Es cierto? Uno de los efectos fisiológicos de los glucocorticoides es falso. Sí, aumentan la producción hepática de glucosa. Eso es cierto. Disminuyen la eliminación de nitrógeno. ¿Es cierto o no es cierto? O sea, si disminuyen la eliminación de nitrógeno, el nitrógeno se quedaría más tiempo en el cuerpo. Pero los glucocorticoides destruyen el músculo. Son hipercatabólicos. Son catabólicos. ¿Ya? Entonces, el balance nitrogenado en realidad es negativo. ¿Ya? Más bien aumentan la eliminación de nitrógeno. ¿Ya? Inhibe la respuesta inmunitaria, eso es cierto. ¿Ya? Por eso es que los corticoides causan infecciones. ¿Aumenta la eliminación renal de agua excedente de solutos? No. ¿Y protege contra el estrés? Es cierto, porque es una hormona propia del estrés. Así que su respuesta es la B, disminuye la eliminación de nitrógeno. ¿Cuál de las siguientes no se produce en la corteza suprarrenal? Este es fácil, chicos, a ver. ¿Sí? ¿Adrenalina todos? ¿Dónde producimos adrenalina? En la médula suprarrenal. Muy bien. ¿Y la desoxicorticosterona también se produce en la médula? En la corteza, perdón. Sí, son precursores. ¿Ya? La desoxicorticosterona es un precursor de la aldosterona. La pregnenolona es el primer paso, ¿no? De convertir colesterol en pregnenolona vía colesterol desmolasa. Androstendiona se produce en la fase, en la zona reticular. La regulación de la secreción de la aldosterona se puede realizar excepto por renina. Ya, sí, por supuesto que sí. Por el potasio, por supuesto que sí. Por angiotensina, por supuesto que sí. Por ACTH, a ver, sí tiene un efecto, pero por dopamina no. ¿Ya? Es falso en relación al cortisol. Se produce en la capa fascicular. ¿Sí? Eso es cierto, ¿no? Se produce en la capa fascicular. ¿Es el glucocorticoide más abundante? Eso es correcto. ¿Aumenta la resistencia a la insulina? Sí, como hemos visto, el exceso de corticoides aumenta la resistencia a la insulina y nos puede llevar a diabetes. ¿Es regulado por GnRH? A ver, ¿quién regula en el hipotálamo al cortisol? A ver, chicos. ¿En el hipotálamo? En el hipotálamo es tú sabes, la CRH, la hormona liberadora de corticotropina. Y en la hipófisis, la ACTH, ¿ok? Y la GnRH es hormona liberadora de gonadotrofinas, ¿ya? ¿Aumenta en la hipoglucemia? Sí, porque es una hormona del estrés. Su respuesta es la D. ¿Cuál de las siguientes hormonas no es un andrógeno? A ver, ¿cuál de estas no es un andrógeno? Androstendiona es un andrógeno débil.
testosterona es el andrógeno más potente. Dihidroepiandrosterona es un andrógeno. Y la testosterona, por ende, es un andrógeno. Así que por descarte es la corticosterona, que es un precursor, otra vez, es un precursor de la producción de aldosterona. Muy bien, ya para terminar vamos a ver el metabolismo de la glucosa. Ya, eso lo vamos a ver más adelante, si siguen asistiendo, eso lo vamos a ver más adelante lo vamos a ver en extenso en la parte de las enfermedades que tienen que ver con el metabolismo. ¿Ya? La insulina ya es un hipoglucemiante, es una hormona anabólica. Las hormonas contrarreguladoras o hiperglucemiantes o catabólicas son el glucagón, la hormona de crecimiento, como ya lo hemos visto hace un rato. Exceso de hormona de crecimiento produce lipólisis, induce a resistencia a la insulina y nos puede llevar a diabetes. El cortisol, también ya lo hemos visto hace un rato. Exceso de cortisol nos puede ayudar a llegar a diabetes. La adrenalina y la hormona tiroidea. Muy bien, este es un dibujo bastante feo, pero muy didáctico. Miren, el páncreas que secreta, ¿qué fabrica? Insulina. ¿Con qué estímulo? Yo como un alimento, me sube el azúcar o glucosa en sangre, entonces mi cuerpo fabrica insulina. Glucosa elevada en sangre, fabrica insulina. La insulina hace que los tejidos capten glucosa. ¿Ya? Estimula, por ejemplo, en el hígado, estimula la formación de glucógeno. ¿Ya? Muy bien, hay un estímulo de producción de glucógeno, de glucosa a glucógeno. Muy bien. Pero, si baja el azúcar o glucosa en la sangre, por ejemplo, si yo paso un ayuno prolongado, ¿ya? Si baja mi azúcar o glucosa en la sangre, fabricamos glucagón, que es una hormona hiperglucemiante o contrarreguladora. Estimula la degradación, la destrucción de glucógeno, es decir, convierte el glucógeno en glucosa, hace que aumente glucosa en sangre, eso viaja hasta acá y otra vez hace que se fabrique insulina. Entonces todo esto es un círculo vicioso. ¿Ya? Esto en realidad es un feedback negativo. ¿Okay? Los efectos metabólicos de la insulina, por ejemplo, en el hígado aumenta el anabolismo, aumenta la captación, almacenamiento y utilización de la glucosa, aumenta la glucogenogénesis, es decir, que sintetiza glucógeno. ¿Ya? La cantidad, esto sí les pueden preguntar, la cantidad máxima que puede almacenar un hígado sano de glucógeno es 100 gramos, es bien poquito. Así que el glucógeno principalmente lo vamos a almacenar en el músculo. ¿Ya? Aumenta la captación de glucosa, es decir, a través de la glucoquinasa el hígado va a recibir más glucosa y lo va a fosforilar. Aumenta la glucólisis, es decir, que aumenta la producción de energía. Aumenta la síntesis de proteínas, porque es una hormona anabólica. Aumenta la síntesis de lípidos desde los alimentos y la conversión de glucosa. Es por eso que la insulina, uno de sus efectos adversos es aumentar de peso. ¿Ya? Disminuye el catabolismo, es decir, que disminuye la destrucción de glucógeno o glucogenólisis. Disminuye la producción de cetoácidos o la cetogénesis. O disminuye la producción hepática de glucosa o gluconeogénesis. En el músculo la síntesis y el almacenamiento de glucógeno aumentan con la insulina, aumenta también la síntesis y depósito de proteínas, aumenta el transporte de aminoácidos hacia las células musculares, aumenta la traducción del ARN mensajero para producir más proteínas, aumenta la transcripción del ADN por ese motivo y disminuye la proteólisis. En otras palabras, efectos anabólicos. Aumenta la cantidad de músculo. ¿Ya? En el tejido adiposo almacena los lípidos, estimula la lipoproteína lipasa. Miren, este es un diagrama de cómo es el receptor de insulina o el efecto de la insulina. La insulina se va a unir a su receptor. Este receptor tiene muchísimos pasos, muchos pasos bioquímicos, en los cuales uno de ellos es que va a hacer que se exprese este receptor GLUT4, así como comentábamos hace un rato. ¿Ya? Este receptor GLUT4 permite el ingreso de glucosa a esta célula.
Digamos que esto es una célula muscular. Llega la insulina y le dice, oye, capta esa glucosa para que la conviertas en ATP y lo utilices como energía. Por eso es que es importante como tratamiento de diabetes no solamente tomar pastillas, sino hacer ejercicio. Porque de esa forma mejoramos la expresión de los GLUT4 para que aumente la captación de glucosa. Muy bien. La resistencia a la insulina es una acción en el receptor. Miren, cuando hay resistencia a la insulina, nuestro hígado produce más glucosa, ¿ya? En el tejido graso hay un aumento en la lipólisis, es decir, que hay un aumento en la producción de ácidos grasos libres, ya que son sustrato para que nuestro hígado fabrique más glucosa. También, a la vez, estos ácidos grasos libres sirven como sustrato para que se fabrique más VLDL, es decir, que suba los triglicéridos. ¿Alguien ha visto personas con diabetes? ¿Han visto personas con diabetes mal controlados? Cuando están mal controlados tienen la glucosa alta, ¿no? Muy alta. ¿Y qué también tienen? Los triglicéridos muy altos. Y es por este motivo, esa es la explicación. Por eso, chicos, supongo que están trabajando, ¿no? Por favor, si ven pacientes con personas con glucosa muy controlada, no les den genfibrosil, ciprofibrato, fenofibrato, no les den, salvo que lo tengan 2000, 3000, 5000, ¿no? Salvo eso. ¿Ya? Lo que deben hacer ustedes es procurar que la persona haga dieta, ejercicio, que tome una medicación correcta antidiabética, ¿ya? Como ya les dije en un inicio, o no, esto no solamente les sirve para que den su examen, sino también les debe servir para su práctica diaria. Muy bien, pero este es un mejor esquema, para que puedan entender la resistencia a la insulina. Todo el mundo habla de resistencia a la insulina. Miren, la insulina se une a su receptor y hace que se exprese el GLUT4, ¿ya? Digamos que es una célula muscular. Pero, ¿qué pasa si yo me pongo obeso, si yo como alta cantidad de calorías? Entonces ingresa más glucosa a través de estos GLUT4, ingresa más glucosa, pero el exceso de glucosa, ya les dije, no se almacena todo como glucosa, tiene cantidades. Por ejemplo, en el hígado solamente 100 gramos de glucosa, de glucógeno, perdón. ¿Se van a convertir en qué? En triglicéridos, ¿ya? Por eso es que cuando hay más glucosa, hay más triglicéridos. Pero al fabricar triglicéridos, yo produzco sustancias tóxicas dentro de la célula. ¿Cómo se llaman? Ceramidas y diacilglicerol. Estas sustancias inhiben la acción del receptor de insulina. Entonces ya no se va a expresar de forma adecuada mi transportador GLUT4. ¿Entendido? Si entienden esta partecita, entienden todo lo que es diabetes. Esto es la resistencia a la insulina. ¿Les quedó claro? Es un poquito complejo. A más comida, más restos. Es como cuando yo fabrico zapatos. Hago muchos zapatos, entonces van a ver sus productos. Van a quedar hilitos, pedazos de cuero, si son de cuero, pedazos, no sé, de algo, ¿sí? Igual, si yo produzco muchos triglicéridos, voy a fabricar sustancias que son malas, subproductos, que van a afectar la señalización interna de la insulina. Y a esto se le llama resistencia a la insulina. Muy bien, incretinas son hormonas enteropancreáticas secretadas en presencia de glucosa. Hace muchos años, Daniel Drucker, el descubridor de estas sustancias, hizo un experimento. ¿Qué tal? Le dijo, ¿qué cantidad de insulina fabricas si yo te inyecto glucosa? Y me dieron la cantidad de insulina, ¿no? Una cantidad X. Pero ¿qué tal si qué tanta cantidad de insulina fabricas si yo te doy a comer una sustancia dulce de la misma cantidad de calorías que la inyección? Y vieron que cuando la persona comía fabricaba más insulina. Entonces dijeron, caramba, debe haber una sustancia en el intestino que hace que fabriquemos más insulina. Y a esas sustancias u hormonas se les llamó incretinas. ¿Ok? Esas incretinas se secretan en presencia de glucosa en el intestino. Es decir,
Si yo como, llega eso a mi intestino, hace que fabrique incretinas. Eso viaja por la circulación esplácnica y hace que yo produzca más insulina. Y de esa forma baja mi glucosa. ¿Ya? Las más conocidas son el GLP-1 y el GIP. Esta no es todavía farmacológicamente útil, pero el GLP-1 sí. De hecho, acá en el Perú ya teníamos un análogo de GLP-1, pero está llegando uno mucho mejor, que se usa una sola vez al día, es inyectable y ayuda a perder peso. ¿Ya? Es un péptido semejante al glucagón que se produce en las células L del yayuno, ileum y colon. Tiene una vida media de 2 minutos. Pero lo malo es que vive muy poco tiempo en la sangre. Viven 2 minutos. Entonces, a alguien, ¿por qué? ¿Por qué viven tan poco tiempo? Porque son degradados, destruidos por esta enzima de PP4, dipeptidilpeptidasa 4. Entonces, a un genio, a Daniel Drucker, se le ocurrió, oye, ¿y qué tal si inhibo a esta proteína, a esta sustancia? Entonces mi GLP-1 va a vivir más tiempo en la sangre. Y esa es la base de los inhibidores de PP4, que son tratamiento de diabetes, más conocido como, si los conocen, ¿no? Galvus, Januvia, Janumet, el Trayenta, Onglisa, que caen en Lima. Muy bien, esto es básicamente lo que les explicaba hace un momento. Las funciones del GLP-1 es estimular la síntesis y liberación de insulinas, retrasar el vaciamiento gástrico. A ver, yo me inyecto el GLP-1, y disminuye mi vaciamiento gástrico. Entonces lo que como se queda más tiempo en mi estómago y tengo llenura, sensación de llenura. ¿Ya? Inhibe el apetito porque tiene una acción central, suprime la secreción de glucagón, es antiglucagón. ¿Ya? El glucagón hace que fabriquemos glucosa en el hígado, entonces al impedir eso también nos ayuda a controlar la glucosa. Incrementa la masa de células beta y la expresión del gen de insulina. Eso es completamente controversial, porque eso solamente se ha demostrado en ratones, no en humanos. ¿Ya? Entonces, bueno, casi ya para terminar, señale usted lo que corresponde a la resistencia a la insulina. En resistencia a la insulina, ¿qué vamos a ver? ¿Incremento del colesterol LDL? No. ¿Incremento del colesterol HDL? No, porque eso sería bueno. ¿Incremento del colesterol total? Tampoco, probablemente. Lo que sí vamos a ver es un incremento de los triglicéridos. Muy bien. ¿Disminución de los ácidos grasos? No, aumenta, porque hay más lipólisis. Muy bien, su respuesta es la D. Son órganos blancos de la insulina los siguientes, excepto la insulina funciona en el tejido muscular, en el tejido graso. Bueno, el tejido graso es el adipocito, funciona en el hígado, pero no en el cerebro. Porque para que atraviese el cerebro tendría que pasar la barrera hematoencefálica, y es una proteína inmensa, no lo puede hacer. Su respuesta es la D. ¿Ya? Los transportadores de glucosa más abundantes son, hace un rato lo conversaba con alguien por acá, ¿cuál es? El GLUT4 es el más abundante, ¿ok? El GLUT2 está principalmente en el páncreas, ¿ya? El GLUT6 está en los espermatozoides y transporta fructosa. Y obviamente la bomba sodio-glucosa no lo es, ¿ya? Entonces, el más abundante es el GLUT4. La gluconeogénesis tiene como función sintetizar glucosa. A ver, glucogenogénesis. La producción de glucógeno tiene como función, a ver, producir glucógeno. Eso es bastante fácil, ¿sí? Su respuesta es la B. Sintetizar glucosa, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sintetizar glucosa, fabricar glucosa, ¿cómo se llama? No, bueno, glucogenólisis es el primer paso para que fabrique. Gluconeogénesis, ¿ya? El ciclo de Krebs, ¿para qué sirve? Más bien sirve para la glucólisis, destruir glucosa y convertirla en ATP y en agua. El degradar glucosa a piruvato, eso es la primera fase de la glucólisis o glucólisis anaeróbica. Y degradar glucógeno es todo lo contrario. ¿Cuál es la función del glucagón? El glucagón es una hormona hiperglucemiante. ¿Produce hipoglucemia? No. ¿Aumenta la secreción de insulina? No, todo lo contrario.
¿Produce hiperglucemia? Sí. ¿Aumenta el IGF-1? No. ¿Quién aumenta el IGF-1? ¿Qué hormona aumenta el factor de crecimiento similar a la insulina? La hormona de crecimiento, el GH. ¿Aumenta el GLP-1? No. Su respuesta es la C. El glucagón produce hiperglucemia. Por eso que los chicos que tienen diabetes tipo 1 no existe en el Perú el glucagón. Pero en Estados Unidos, los chicos que tienen hipoglucemia por el tratamiento de insulina, ellos siempre andan con su glucagón, ¿ya? Y se inyectan apenas tienen síntomas de hipoglucemia o tienen glucosa baja en el glucómetro. Muy bien. Las funciones de la insulina son, excepto, ¿es una hormona anabólica? Sí, es una hormona anabólica. ¿Es hipoglucemiante? Sí, es. ¿Estimula la lipoproteína lipasa? También. ¿Disminuye los triglicéridos? ¿Disminuye el colesterol? No, no es muy útil para bajar el colesterol, pero sí los triglicéridos. A la próxima les voy a traer un caso clínico de un paciente que tenía 3200 de triglicéridos hace poquito, pero tenía diabetes mal controlada. No le dimos nada para los triglicéridos, ¿ah? Usamos solamente insulina, buena cantidad, 170 en 10 días. Son hormonas catabólicas, excepto, a ver, ¿cuáles son? ¿Cuáles son catabólicas? Otra vez. La insulina es anabólica. El resto, glucagón, hormona de crecimiento, cortisol, adrenalina son catabólicas. Entonces su respuesta es la insulina. Muy bien.